Un llamado a la fe en tiempos de crisis. Basado en Génesis 19, 15, 29 y Mateo 8, 23, 27. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio de una tormenta, sin saber qué hacer? ¿Qué pasa cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor? En momentos de crisis, nuestra fe es puesta a prueba. ¿Estás listo para ver cómo responder a eso? Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y dificultades. Las crisis vienen de muchas formas: problemas de salud, pérdidas personales, dificultades económicas, o incluso tormentas emocionales. En esos momentos, ¿dónde encontramos esperanza? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe cuando parece que todo se derrumba? Este video responderá a esas preguntas al ver dos relatos poderosos de la Biblia. Hoy exploraremos dos historias de la Biblia que nos enseñan sobre la fe en tiempos de crisis: el juicio de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, y la calma de la tormenta en Mateo 8. Ambas historias nos muestran que, incluso cuando la desesperación parece tomar control, Dios tiene el poder de restaurarnos y guiarnos. ¿Estás listo para descubrir el mensaje que hay detrás de estas historias? ¿Por qué Lot no podía ver lo que estaba a punto de suceder a su alrededor? Lot vivió en Sodoma durante años, una ciudad conocida por su perversión y pecado. A pesar de las advertencias divinas, el peligro no le parecía real, o al menos no de inmediato. Muchas veces, en nuestras propias vidas, nos encontramos atrapados en la comodidad de lo conocido, incluso cuando ese entorno es destructivo para nuestra alma. La pregunta aquí no es solo porque Lot no vio el peligro, sino porque, a pesar de las señales, a menudo nos negamos a escuchar o actuar. A veces, la necedad y la incredulidad pueden cegarnos a lo que Dios está intentando mostrarnos. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar alerta a las advertencias de Dios, incluso cuando no queremos dejar nuestra zona de confort. La fe, en este caso, no solo es confiar en lo que vemos, sino también en lo que Dios nos dice, incluso si parece incómodo o difícil de aceptar. ¿Qué le impidió ver la destrucción que Dios estaba enviando? La destrucción de Sodoma y Gomorra fue el resultado de una acumulación de maldad, pero para Lot, el ver esto como algo inminente puede haber sido difícil. Esto ocurre porque cuando estamos sumidos en el pecado o la rutina diaria, la destrucción espiritual o emocional parece lejana. Muchos nos aferramos a lo que creemos que nos da seguridad, aun cuando Dios nos está pidiendo que nos alejemos para protegernos. La fe implica una confianza en lo invisible, una comprensión de que Dios ve más allá de nuestra limitada visión humana. A veces, las señales de advertencia de Dios están frente a nosotros, pero nos cuesta reconocerlas porque nos hemos acostumbrado tanto a vivir en ese estado de incertidumbre que no sabemos cómo ver la verdad. Reflexionemos: ¿nos hemos dejado deslumbrar por las cosas de este mundo y no vemos el peligro que Dios quiere evitarnos? ¿Qué nos enseña la tormenta del mar sobre las tormentas internas que enfrentamos todos los días? Las tormentas en la Biblia son una metáfora de las pruebas emocionales, espirituales y físicas que enfrentamos. En Mateo 8, los discípulos temen por sus vidas cuando la tormenta se desata, pero su miedo no es solo por la tormenta física, es también un reflejo de su ansiedad interna. Cuando las tormentas llegan a nuestras vidas, sea en forma de enfermedad, pérdida o dificultades emocionales, la respuesta inicial suele ser el miedo y la ansiedad. La tormenta exterior a menudo refleja una tormenta interior, donde la paz se ve eclipsada por el pánico. Sin embargo, Jesús está presente, incluso cuando no lo sentimos. En este relato, el milagro no es solo calmar la tormenta física, sino calmar la tormenta interna de los discípulos. La reflexión aquí es que, cuando enfrentamos tormentas internas, la clave no es solo buscar la solución inmediata, sino invitar a Jesús a la situación, reconociendo que Él tiene el poder de traer paz aún en el caos. Nos enseña que las tormentas no siempre pueden evitarse, pero con la presencia de Dios, podemos encontrar paz en medio de ellas. ¿Realmente confiamos en que Jesús puede calmar nuestra vida emocional cuando estamos al borde de la desesperación? Esta es quizás la pregunta más difícil, porque nos enfrenta con nuestra propia vulnerabilidad. En muchos momentos de nuestra vida, estamos al borde de la desesperación. El miedo, la ansiedad, la soledad o el dolor pueden parecer insuperables. La pregunta es si realmente confiamos en que Jesús puede traer calma a nuestro corazón en esos momentos de tormenta. Los discípulos, que conocían a Jesús, aún dudaron. En nuestra vida diaria,
Es fácil confiar en la fe cuando las aguas están tranquilas, pero ¿cómo respondemos cuando estamos en medio de la tormenta? La verdadera prueba de la fe es confiar en la presencia de Jesús no solo en los momentos buenos, sino también en los malos. La fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza en que, a pesar del temor, Jesús puede brindarnos paz. Es en esos momentos cuando la fe se vuelve más real y profunda. Génesis 19, 15, 29, la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra. La ciudad de Sodoma estaba llena de maldad, y Dios, en su misericordia, envía a 2 ángeles para advertir a Lot y su familia para que escapen antes de que la ciudad sea destruida. Lot, aunque reacio, obedece el mandato divino y huye. Sin embargo, su esposa mira atrás y se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué ella miró atrás? En este contexto, mirar atrás no solo significa desobedecer la orden, sino también aferrarse a lo que se deja atrás, el pecado y la vida que se está abandonando. A veces, cuando enfrentamos pruebas, nos aferramos a lo que conocemos, aunque sabemos que es destructivo. La lección que nos dejas es de que a veces, nos cuesta dejar atrás lo conocido, aunque sea tóxico, y seguir adelante. La fe implica confiar en lo que no vemos, sabiendo que Dios tiene un propósito más grande. Mateo 8, 23, 27, la calma de la tormenta. Jesús y sus discípulos están en un bote, cuando de repente se desata una tormenta tan fuerte que el bote empieza a hundirse. Los discípulos, aterrados, despiertan a Jesús, quien estaba durmiendo. Jesús se levanta y, con solo una palabra, calma la tormenta, demostrando que tiene poder sobre las fuerzas naturales. ¿Por qué los discípulos estaban tan aterrados? A pesar de estar con Jesús, su fe en ese momento no era suficiente para confiar en que Él podía controlar la situación. Esto nos muestra cómo, en momentos de crisis, nuestra fe puede ser debilitada por el miedo. La lección que nos dejas es de que la fe no se trata de evitar las tormentas, sino de confiar en que, cuando surjan, Jesús estará con nosotros y tiene el poder para calmarlas. En la Biblia, las tormentas son un símbolo recurrente de pruebas y tribulaciones. Desde el diluvio en Génesis hasta las tormentas enfrentadas por los apóstoles, estas tormentas representan momentos de miedo, incertidumbre y lucha. La fe en estos momentos no es una fe pasiva, sino activa. No se trata solo de esperar que algo cambie, sino de caminar en confianza de que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. Tanto Lot como los discípulos enfrentan situaciones de vida o muerte. En la historia de Lot, la familia se enfrenta a la destrucción de una ciudad. En Mateo, los discípulos se enfrentan a una tormenta que amenaza sus vidas. En ambos casos, la fe es puesta a prueba. En ambos relatos, la solución no viene de los esfuerzos humanos, sino de la intervención de Dios. Lot es rescatado porque sigue la advertencia divina, y los discípulos son salvados porque Jesús calma la tormenta con su poder. La fe no es un acto de resistencia humana, sino de dependencia en el poder de Dios. Imagina que estás en una ciudad que está a punto de ser destruida. Dios te dice que escapes, pero te resulta difícil dejar todo atrás. La esposa de Lot no puede resistir la tentación de mirar atrás, perdiendo su vida. Este acto nos muestra cómo nuestras emociones y apegos pueden impedirnos seguir adelante. Los discípulos, que vivieron con Jesús, enfrentan un miedo tan grande que no pueden confiar en Él cuando más lo necesitan. Sin embargo, en el clímax de la historia, Jesús demuestra que su poder es más grande que cualquier tormenta, incluso cuando no comprendemos cómo se solucionará. Ahora te contaré una historia ejemplar, el camino de la fe en tiempos de crisis. Había una vez, en un pequeño pueblo llamado Esperanza, una joven llamada Ana. Ana vivía una vida tranquila, pero su mundo cambió por completo cuando, de repente, su ciudad fue azotada por una serie de eventos que nadie había anticipado, una crisis económica que dejó a miles sin empleo, una enfermedad que afectó a su familia, y un accidente que la dejó sin el apoyo de los amigos en los que confiaba. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, y Ana comenzó a sentirse atrapada en medio de una tormenta que no podía controlar. En su angustia, Ana recordó una conversación que había tenido con su madre unos años antes, quien le habló de cómo la fe había sido su refugio en tiempos difíciles. Su madre le había contado sobre el pasaje de la Biblia en el que Lot y su familia escapan de la ciudad de Sodoma, cuando ésta iba a ser destruida. Ana, a veces en la vida,
todo lo que tenemos es la fe. Y como Lot, necesitamos salir de las cosas que nos destruyen, incluso cuando nos duele dejar atrás lo que conocemos. Ana pensó en esa lección mientras enfrentaba sus propios miedos. En la oscuridad de la noche, se sintió como Lot, viendo cómo la ciudad de esperanza, que alguna vez fue su refugio, se desmoronaba ante sus ojos. La tentación de mirar atrás, de aferrarse a lo que conocía, fue fuerte. Pero entonces recordó las palabras de su madre: no mires atrás, porque lo que está por venir es mejor. Dios tiene un propósito. Un día, después de una noche particularmente difícil, Ana salió a caminar para despejar su mente. En el camino, se sentó en un banco de un parque cercano. Mientras observaba el horizonte, comenzó a sentir que algo más grande que ella misma estaba guiando su camino. Recordó otro relato bíblico, la historia de los discípulos en el barco, en medio de una tormenta furiosa. Ana pensó en cómo, al igual que los discípulos, ella sentía miedo, pero también entendió que su verdadera tormenta no estaba en el viento o las olas, sino en su corazón. ¿Por qué tengo miedo? Si Jesús estuvo con ellos en la tormenta, ¿por qué no estaría conmigo también?, pensó. Ana, al igual que los discípulos, comenzó a hacerle frente a su miedo. Le pidió a Dios que la ayudara a confiar más en Él, incluso cuando todo parecía fuera de control. A medida que lo hacía, algo increíble sucedió: comenzó a sentir una paz interior que no había experimentado antes. Las preocupaciones, aunque seguían presentes, ya no parecían tener el mismo poder sobre ella. Unos días después, cuando Ana ya comenzaba a sentirse más fuerte, se encontró con un viejo amigo llamado Daniel, quien también había sido afectado por la crisis. Él, al igual que ella, había perdido mucho, pero juntos comenzaron a encontrar formas de ayudar a otros en la comunidad. A través de su fe renovada, Ana no solo vio cómo se calmaban sus temores internos, sino que también fue testigo del poder de Dios para restaurar lo que parecía perdido. El verdadero milagro para Ana no fue solo superar la crisis económica o la enfermedad, sino la transformación en su interior. La tormenta no se fue, pensó, pero aprendí a navegar en ella con fe. Ya no tengo miedo de mirar adelante. Esta historia refleja lo que vimos en los relatos bíblicos de Génesis y Mateo. Como Lot, Ana tuvo que dejar atrás lo que conocía y confiar en un futuro incierto, sin mirar atrás. Como los discípulos, tuvo miedo en medio de la tormenta, pero cuando invitó a Jesús a su vida, la paz llegó, aunque la tormenta siguiera. La lección aquí es clara: no siempre podemos evitar las crisis o las tormentas en la vida, pero podemos elegir cómo responder. La fe no es la ausencia de dificultades, sino la confianza en que, con Jesús en el barco, podemos enfrentar cualquier tormenta y salir renovados. Si en este momento sientes que tu vida está siendo azotada por una tormenta, recuerda que Jesús está en la barca contigo. La fe no significa ausencia de tormentas, sino confianza en que Dios tiene el control. Si este mensaje te ha tocado, haz clic en el video y suscríbete a nuestro canal para recibir más inspiración y enseñanza bíblica. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que fortalezca tu fe. Al suscribirte, nos ayudas a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe.